Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que despierta mucha curiosidad y que seguramente les va a encantar. Vamos a hablar de Demet Özdemir y sus sinceras respuestas sobre Can Yaman. Sí, han oído bien. La talentosa actriz turca, conocida por su carisma y su gran trabajo en producciones como Erkenci Kuş, ha estado en el ojo del huracán mediático por sus declaraciones sobre su ex coprotagonista y expareja, Can Yaman. Este tema da mucho de qué hablar, ¿verdad? La relación entre ellos fue tan intensa en pantalla como fuera de ella, y los fans siempre han querido saber más, conocer los detalles, entender qué pasó realmente. Así que prepárense porque hoy vamos a desgranar esas respuestas que Demet ha ofrecido, analizando qué se esconde detrás de sus palabras y qué podemos interpretar de toda esta historia. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Comencemos. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman saltó a la prensa y a las redes sociales como la pólvora. Desde que compartieron pantalla en Erkenci Kuş, la química entre ellos era innegable, y eso se tradujo rápidamente en rumores de un romance en la vida real. Los fans estaban encantados, y la atención mediática se disparó. Por un lado, sus seguidores soñaban con verlos juntos fuera de las cámaras, alimentando las esperanzas de una relación de cuento de hadas. Por otro lado, la propia pareja, o al menos uno de ellos, parecía disfrutar de este furor, alimentando sutilmente los rumores con gestos y comentarios que dejaban mucho a la imaginación. Al principio, ambos mantenían una postura bastante ambigua. Declaraciones evasivas, sonrisas cómplices y la ausencia de negaciones contundentes hacían que el misterio se mantuviera vivo. Can Yaman, en particular, era conocido por su actitud seductora y su carisma, y no dudaba en dejar entrever su atracción por Demet. Ella, por su parte, solía ser un poco más reservada, pero la complicidad entre ellos era evidente en cada aparición pública y en cada entrevista que daban juntos. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, o al menos, no duran para siempre. Con el tiempo los rumores se confirmaron, Demet Özdemir y Can Yaman habían tenido una relación. La noticia fue recibida con una mezcla de alegría y tristeza por parte de sus seguidores. Alegría porque sus sospechas se habían hecho realidad, tristeza porque sabían que en el mundo del cine y la televisión, las relaciones a menudo son efímeras. Lo que realmente ha generado interés en los últimos tiempos son las declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman después de su ruptura. A diferencia de otras celebridades que prefieren el silencio o se limitan a evasivas, Demet ha optado por ser un poco más abierta y sincera, sin entrar en detalles escabrosos, pero ofreciendo una perspectiva que nos ayuda a entender mejor su experiencia. Recuerdo haber leído algunas de sus entrevistas y lo que más me llamó la atención fue su madurez al abordar el tema. Ella no se muestra resentida ni rencorosa, sino más bien reflexiva. Ha hablado de cómo la intensa atención mediática que rodeó su relación con Can Yaman fue un factor importante. Imaginen estar enamorados y que cada uno de sus movimientos sea escrutado por millones de personas. Eso, sin duda, puede ejercer una presión enorme sobre cualquier relación, por muy sólida que sea. Demet ha mencionado que si bien la experiencia fue positiva en muchos aspectos, también hubo momentos en los que la presión externa se volvió abrumadora. Ella, que siempre ha sido una persona que valora su privacidad, se encontró constantemente expuesta. Esto es algo que muchos admiramos de ella, su capacidad para mantener la cabeza fría y su profesionalismo a pesar de las circunstancias. También ha habido comentarios sobre la diferencia de personalidades entre ella y Can Yaman. Si bien en pantalla proyectaban una imagen de armonía perfecta, en la vida real, a veces, las diferencias individuales pueden ser un obstáculo. Demet ha insinuado que ambos tenían expectativas y visiones diferentes sobre la relación y sobre cómo manejar la fama que venía de la mano. Ella parece valorar más la estabilidad y un ritmo de vida más tranquilo, mientras que Can Yaman ha estado embarcado en proyectos internacionales y una carrera que lo ha llevado a diferentes partes del mundo con una vorágine de trabajo y exposición mediática constante. Lo que me parece particularmente valioso de las respuestas de Demet es que no culpa a nadie. No dice que Can Yaman sea el responsable de la ruptura ni se presenta como una víctima. Simplemente explica que a veces las cosas no funcionan, que las personas crecen y cambian y que sus caminos toman direcciones diferentes.
Esta es una lección importante para todos nosotros, aprender a aceptar que no todas las relaciones están destinadas a durar para siempre y que eso está bien. Lo importante es el aprendizaje y el crecimiento personal que obtenemos de cada experiencia. Además, Demet ha enfatizado la importancia de su carrera y de su desarrollo profesional. Ella es una actriz increíblemente talentosa y apasionada por su trabajo. Ha utilizado las oportunidades que le han llegado para seguir creciendo y explorando nuevos horizontes. Sus recientes proyectos demuestran su versatilidad y su compromiso con la actuación, lo que sugiere que si bien la relación con Can Yaman pudo haber sido importante en su vida, no definió su futuro ni detuvo su progreso. Algo que también me gustaría destacar es la forma en que Demet maneja la nostalgia. A menudo los fans preguntan si echa de menos a Can Yaman o si recuerda con cariño el tiempo que pasaron juntos. Sus respuestas suelen ser amables y respetuosas. Reconoce el cariño que hubo y la buena relación profesional que mantuvieron, pero también deja claro que ese capítulo está cerrado. No se aferra al pasado, sino que mira hacia adelante con optimismo. Y hablando de Can Yaman, es interesante notar que él también ha hablado de su relación con Demet, aunque quizás de una manera un poco diferente. Su enfoque a menudo ha sido más directo, a veces incluso un poco impulsivo, lo que encaja con su personalidad mediática. Pero en general, también ha mostrado respeto por ella y por el tiempo que compartieron. La diferencia en sus enfoques de comunicación podría ser, en sí misma, una de las razones por las que sus caminos se separaron. Las declaraciones de Demet Özdemir nos recuerdan que, detrás de las pantallas y de las cámaras, hay personas reales con emociones, experiencias y desafíos. La fama y la atención pública pueden ser un arma de doble filo, y es admirable cómo ella ha navegado estas aguas con tanta gracia y autenticidad. En resumen, lo que Demet Özdemir nos ha revelado sobre Can Yaman y su relación es una historia de amor que, como muchas otras, tuvo un comienzo apasionado, una intensidad mediática arrolladora y finalmente un final. Pero lo más importante es el mensaje de resiliencia, autoconocimiento y profesionalismo que ella transmite. Ha demostrado que se puede pasar página, aprender de las experiencias y seguir adelante con fuerza y determinación. Sus respuestas sinceras nos permiten verla no solo como una estrella de televisión, sino como una mujer que valora su independencia, su crecimiento personal y su carrera. Nos enseña que incluso en el ojo del huracán, es posible mantener la calma y la dignidad. Y eso, amigos míos, es algo que todos podemos admirar y de lo que podemos aprender. Así que ahí lo tienen, un vistazo a las sinceras respuestas de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Hemos tocado puntos clave sobre la intensidad de su relación, la presión mediática, las diferencias personales y, sobre todo, la madurez y el enfoque de Demet hacia su vida y su carrera. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Su tiempo es muy valioso para mí, y me alegra enormemente poder compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de las declaraciones de Demet? ¿Creen que la presión mediática es el mayor enemigo de las relaciones en el mundo del espectáculo? Déjenme sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si el contenido de este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo significa muchísimo para el canal. También, si creen que a alguien de sus amigos o familiares le podría interesar este tema, no duden en compartir este vídeo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Adiós.